Salvar a una persona que se está ahogando es una tarea difícil, pero ¿cómo te quedarías si te cuento que hubo un hombre que salvó a un osezno de ahogarse? Descubre cómo una mamá osa moribunda pide ayuda a un hombre para salvar a su bebé a punto de morir ahogado. Esta increíble historia sucedió en Canadá, cuando Sin regresaba a casa después de un exitoso día de pesca, decidió tomar un atajo entre los arbustos en lugar de tomar la ruta normal. En ese momento lo golpeó el mayor shock de su vida. Acababa de alejarse unos metros del camino cuando de repente apareció un enorme oso negro justo frente a él. El oso estaba tan cerca que podía ver su nariz moverse mientras respiraba. El hombre intentó mantener la calma y comportarse como le habían enseñado. Levantó los brazos y agrandó su estatura para parecer más intimidante y menos como una presa potencial. El oso se levantó sobre sus patas traseras y lo olfateó. Estaba amenazadoramente cerca de él. Fue aterrador, pero entonces el oso se sentó y empezó a gemir. Al principio se alejó dispuesto a retirarse, pero sus dolorosos gemidos lo obligaron a darse la vuelta. Se dio cuenta de que el oso tenía varios cortes en el costado. Su pata delantera también parecía estar herida. Esto podría hacer que la situación sea aún más peligrosa. Sin embargo, el oso no parecía representar una amenaza. En cambio, ella simplemente parecía abatida. Sin recordó la madrugada. Al otro lado del río había una madre osa con su bebé. Probablemente era el mismo oso. Pero, ¿qué había sucedido para que ella saliera lastimada? ¿Y dónde estaba el osezno? Este pensamiento inmediatamente hizo que Sin entrara en acción. Se dio cuenta de que el oso le estaba pidiendo ayuda y siguió con atención al animal hasta el río. Una vez en el río, Sin buscó frenéticamente al osito con la madre osa todavía acompañándolo, pero no vio ningún osezno. Fue extraño. Entonces, de repente, una cabeza oscura emergió del agua. Sin centró sus ojos en el lugar, y efectivamente la cabeza del osezno volvió a aparecer como si estuviera aferrada a una roca. El agua fluyó sobre el osezno. No podía aguantar mucho más. Sin sospechaba que la madre osa había intentado en vano salvar a su cachorro y resultó herida en el proceso. Al darse cuenta de que no podía hacerlo sola, fue a buscar ayuda y encontró a Sin. No había manera de que Sin pudiera dejar que el osezno se ahogara delante de él. Pero sabía por experiencia personal lo fuerte y peligrosa que era la corriente en esta sección del río. Saltar sin preparación habría sido un error potencialmente mortal. Tenía que idear un plan. Rápidamente agarró su equipo de pesca y la cuerda que normalmente usaba para su canasta de pescado. Ató la cuerda firmemente a su cintura y dejó un trozo largo frente a él. Ató fuertemente el otro extremo de la cuerda a un árbol en la orilla del río. Luego saltó con decisión al agua. La corriente en el agua resultó ser incluso más fuerte de lo que temía. Con todas sus fuerzas, Sin se abrió camino hasta las rocas donde había visto por última vez al osezno. La experiencia de Sin como ex Navy SEAL le resultó muy útil, ya que un nadador sin experiencia podría haber no podido sobrevivir en esas corrientes. Se acercó a unas rocas y se aferró para ver exactamente dónde estaba el cachorro. Por un momento lo único que pudo oír fueron los gruñidos y gemidos de la madre osa en la orilla, caminando frenéticamente de un lado a otro y visiblemente preocupada. Pero pareció darse cuenta de que era demasiado peligroso para aventurarse nuevamente en el agua. Todas sus esperanzas de volver a ver a su cachorro recaían ahora en este hombre inusual. Sin respiraba pesadamente confundido. La fuerte marea y las constantes inundaciones le dificultaban determinar la ubicación exacta del cachorro de oso. Se llenó de alegría cuando vio la cabeza del cachorro de oso aparecer frente a él. Solo habría tenido que nadar más río abajo para llegar hasta el cachorro. Pero entonces, en un momento trágico, el osezno se soltó de las rocas y fue arrastrado por el río. Su cabeza desapareció en el agua oscura en una fracción de segundo. Sin saltó tras él sin dudarlo y nadó con todas sus fuerzas. Si perdía al osezno en ese momento, podría perderse para siempre. El osito se hundió y parecía haber dejado de luchar. La situación parecía horrible, pero Sin siguió luchando desesperadamente y nadó tras el oso. Pero la cuerda que había dado alrededor de su cintura se volvió cada vez más apretada y finalmente llegó al final de la cuerda. Cuando reapareció a la cabeza del osezno, lo agarró justo a tiempo. Le preocupaba que el osito se defendiera o lo arañara. Pero el oso yacía inerte en sus brazos. Pero este no fue el final.
Ahora era el momento de regresar a la orilla segura. Sin sabía que necesitaría ambos brazos para nadar para hacer esto. Agarró el trozo de cuerda que había desechado previamente y la ató alrededor del osito. Ahora Sin podía usar todas sus fuerzas para llevarla a un lugar seguro. El hecho de que el cachorro estuviera inmóvil lo ayudó, pero al mismo tiempo también fue un gran problema. Quizás ya era demasiado tarde para salvar la vida del osezno. ¿Qué pasaría si alcanzara a la madre oso con el cachorro sin vida? Esto podría tener consecuencias impensables para Sin, pero no podía concentrarse en eso en ese momento. Toda su energía tenía que dedicarse a llevarla a un lugar seguro. Sintió que su energía se agotaba. Solo la adrenalina lo impulsó. De repente sus pies tocaron el suelo. Había llegado a aguas poco profundas. Sin pudo levantar al osezno y sacarlo del agua. La madre osa se acercó a ellos a una velocidad impresionante. Fue sorprendentemente rápida para un animal tan herido. Sin sabía que tenía que desatar la cuerda del osezno antes de que el oso lo alcanzara. Ni siquiera tuvo tiempo de echarle un vistazo al cachorro antes de que la madre osa lo agarrara. Sin embargo, cuando la osa dio unos pasos hacia el bosque, de repente comenzó a balancearse peligrosamente. Al momento siguiente cayó al suelo con un ruido sordo. El osito se arrastró sobre ella, pero ella no se movió. Sin se acercó corriendo para ver cuál era el problema. Solo entonces se dio cuenta de que los cortes debían ser peores de lo que había imaginado. Al parecer, la adrenalina de su cuerpo la mantenía en marcha, y ahora que su bebé estaba vivo y a salvo, se derrumbó por completo. Sin no podía creerlo. Había rescatado el cachorro de oso solo para verlo quedar huérfano ante sus ojos. Se sintió impotente. No tenía cobertura en su teléfono ni tenía tiempo suficiente para caminar a casa. En ese momento desesperado sucedió algo inesperado. De repente escuchó algo a lo lejos. Sonaba como una camioneta. Gritó fuerte y de repente unos cuantos guardabosques lo rodearon. Algunos excursionistas que lo habían visto previamente salvando el cachorro en el río salieron apresuradamente del bosque hasta que fueron recibidos. Acto seguido alertaron a los guardabosques que acudieron al lugar lo antes posible. Llevaban una caja grande con ellos y como la madre osa aún no respondía, pudieron cuidarla de manera segura. Le vendaron las heridas para detener la pérdida de sangre y luego la cargaron con cuidado en la caja. El equipo de rescate llevó a los dos osos a la clínica de animales forestales más cercana para recibir la atención profesional. La gente esperaba salvar la vida del oso. Sin ella no sería fácil rehabilitar al bebé. La madre tuvo que ser operada ese mismo día. Incluso desarrolló infecciones en alguna de las heridas. El cachorro también estaba todavía muy débil por la experiencia que puso en peligro su vida, por lo que lo mantuvieron tranquilo para que pudiera descansar y recuperarse. Los esfuerzos para que la madre recuperara la salud fueron intensos, pero la presencia de su bebé pareció darle la fuerza que necesitaba para recuperarse. Afortunadamente, los dos animales se recuperaron con el tiempo y finalmente llegó el día en el que debían regresar a su verdadero hogar, el bosque. El equipo de rescate había elaborado un plan de liberación y se lo informó a Sin. Se reunieron en un lugar de liberación más arriba en el bosque. El momento en el que se abrieron las puertas de la jaula fue mágico. La mamá osa se puso sobre dos patas mirando fijamente hacia Sin, para después inmediatamente correr hacia el bosque. Esa fue su manera de darle las gracias a su salvador. El cachorro dudó por un momento, miró a su madre y luego la siguió hacia la libertad. Sin apenas pudo contener las lágrimas. Estaba orgulloso de haber salvado a la pequeña familia, aunque era un poco triste que probablemente nunca los volvería a ver. Suscríbete y comenta salvamentos si te hubieses tirado al agua para salvar al osito. No te pierdas ninguna de nuestras increíbles historias sobre animales y nos vemos en la próxima.